Seguimos analizando este debate, seguimos analizando qué va a suponer para Facebook y sobre todo, bueno, pues cuáles son las claves de una de las grandes tecnológicas del mundo, cómo se está adaptando, como nos decía Nacho, diversificando su modelo de negocio. Saludamos ahora a Lorena Blasco Arcas, profesora titular de marketing en SCP Business School. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, para ti, ¿cuáles son las claves del modelo de Facebook en la actualidad? ¿Cómo está sustentado su negocio y hasta dónde está virando la compañía? El modelo Facebook es muy interesante porque además es uno de los modelos de red social probablemente que más maduros a día de hoy, ¿no? Entonces sí que es cierto que una de las cuestiones que es importante para Facebook, al ser un modelo de negocio basado en los retornos basados en publicidad, es el número de usuarios y sobre todo la cantidad de actividad que los usuarios generan en la plataforma. Y yo creo que ese ha sido uno de los aspectos que quizás estén viendo de alguna manera y dependiendo de en qué regiones más comprometidos en el modelo actual. Y de ahí la polémica que señalabais que nos ocupa un poco esta semana, ¿no? El cómo de alguna forma tratar de mantener actividad en esa plataforma por medio de, contenidos o del acceso a noticias. Al final, bueno, es una clave fundamental, ¿no? Lo que estábamos debatiendo, si Facebook utiliza pues esas noticias de alguna forma para atraer a un público que se mete en Facebook, pues para enterarse un poco de todo, ¿no? No solo para cotillear quizás a lo que hacen los amigos, sino también de paso enterarse de noticias. Si la gente acude a Facebook para enterarse un poco de lo que ha ocurrido a lo largo de la jornada, la gente, por tanto, no está pinchando en las páginas de los principales periódicos cabeceras para luego pues descubrir otras noticias. Por tanto, el modelo publicitario de los medios de comunicación se va desinflando mientras Facebook va engrosando sus cifras. Claro, aquí un poco es redundar quizás en lo mismo, pero aquí por dónde pasa la solución. Hay que hacer distinción entre países, distinción y negociaciones entre cada uno de los medios. Nacho decía que uno de los problemas quizás es que si se iba a conversaciones individuales, medios más pequeños pudieran quedarse fuera de esa cesta, de esa mesa de negociación. Claro, ¿cómo se llega a un punto medio, por así decirlo? Pues complicado, la verdad es que difícil porque bueno, pues el sistema es complejo y las negociaciones, yo estoy muy expectante sobre lo que pueda ocurrir a futuro, ¿no? Porque las negociaciones van a ser realmente complejas. Sí que creo que además el problema va mucho más allá de los modelos de negocio, tanto del ámbito de los medios de comunicación como del ámbito de la red social per se, porque claro, de lo que estamos hablando y lo que hemos visto que ha hecho Facebook esta semana y que ha tenido tan mala acogida, también está relacionado con el hecho de la propiedad y gestión de los propios datos, ¿no? Y amenaza a lo que llamamos la neutralidad de la red. ¿Es Facebook una entidad que deba limitar el acceso a la información de los usuarios, incluso aunque sea dentro de su plataforma, o no? Y esto tiene, evidentemente, consecuencias importantes respecto a aspectos relacionados con sobre todo en las sociedades democráticas en las que vivimos, con lo cual entiendo que la mediación de los gobiernos es importante. No sé si negociaciones a nivel país, pero es necesario que los reguladores de alguna manera puedan actuar como árbitros dentro de estas negociaciones, también por lo que tú misma indicabas, ¿no? No solo los medios grandes, los que tienen músculo, los que tienen poder en el mercado en la industria, tienen que ser los que sean visibles en estas plataformas. También tiene que haber hueco para medios quizá más locales y para medios de información que sean importantes a nivel cualitativo, si bien a nivel de tamaño quizás sean más chiquitos, más pequeños. Claro, relacionado un poco con estas polémicas sobre la gestión de los datos, la neutralidad de la red, como bien apuntabas, yo quería preguntarte un poco, porque al final tenemos también siempre el debate de los algoritmos, ¿no? Al final hay una serie de noticias o de sesgos, ¿no? que se dan por un lado, Facebook está negociando con los medios, pero también tiene siempre esa polémica o ese rastro de que al final lo que te ofrece la red social, como cualquier otra, pues está muy, muy sesgado por una serie de elementos y por otro lado, bueno, pues las polémicas que eso ha derivado, ¿no? Hemos visto conflictos donde Facebook se ha visto envuelta en los últimos años y al final la compañía parece siempre como que sale indemne, por decirlo de alguna manera, pero en definitiva también son elementos a los que se tiene que adaptar y que tiene que tener en cuenta. No sé si en este momento de negociaciones van a ser temas que se aborden o no, pero en cualquier caso, ¿tú cómo ves estos otros elementos que al final también son importantes para el futuro éxito de lo que consiga la compañía negociar? Yo creo que definitivamente son aspectos que se abordarán y que deben abordarse y desde el punto de vista de la regulación
son fundamentales que se aborden por los problemas que hemos visto que en un momento dado, pues la mala información o la información no veraz que puede transmitirse en estas redes tiene un impacto real sobre lo que pasa en nuestras sociedades. El algoritmo ciertamente no facilita porque tiende a mostrar información, ya no solo la preferida del usuario, sino probablemente información más extrema, y eso es un problema de programación fundamentalmente. Pero también lo que sí que me gustaría señalar es que, por ejemplo, en el conflicto con Australia, uno de los argumentos que utilizó Facebook fue precisamente el que podía facilitar el hecho de poner freno a la información no veraz que circulaba en redes por medio de controlar la información a la que se accedía en la plataforma. Lo que se demostró en los días que tuvieron los diferentes medios de información, digamos, bloqueados en Facebook, es que además Facebook no fue capaz de identificar que bloqueaba también fuentes de información veraces, gubernamentales y fidedignas sobre aspectos relacionados con COVID, tratamiento de COVID y salud pública. Con lo cual, durante esos días, según algunas fuentes, ha habido incluso mayor información en el top 10, información no veraz y no fidedigna sobre estos aspectos debido a ese bloqueo. Con lo cual, claro, yo lo que plantearía o lo que arrojaría encima del debate sería, ¿es Facebook la entidad privada que tiene que gestionar cuál es la información fidedigna o cuál es la información no fidedigna que debe poner a disposición de sus usuarios? ¿O tiene que haber otros mecanismos que garanticen la libre circulación de información y la penalización de esa información errónea? No sé hasta qué punto es viable, pero bueno, por aunar un poco también lo que está ocurriendo ahora con las redes sociales o grandes tecnológicas en la industria de las noticias. Si por ejemplo miramos a Twitter al final es una red social en la que la mayor parte de las veces nos metemos simplemente para enterarnos de qué está pasando en el mundo, ¿no? Para ver un poco qué es tendencia, de qué se está hablando, cuál es la noticia principal del día. Twitter ahora mismo estamos viendo cómo está intentando de alguna forma monetizar su red social, está hablando ya de los superfollows, ¿no? De tener que pagar pues una suscripción quizás por poder leer el contenido que comparte, pues a lo mejor ya ni siquiera un Twitter o un Twitstar, es que a lo mejor también tenemos que pagar por el contenido que pueda publicar cualquier periódico, cualquier medio de comunicación, pues a lo mejor alguna entrevista en exclusiva que quiera compartir por Twitter y que, oye, que si tú te quieres enterar antes que nadie de esto, pues el medio de comunicación pueda monetizarlo de alguna manera a través de la red social. Igual me estoy aventurando mucho porque no sé hasta qué punto no se han aclarado muchos detalles de cómo funcionaría este sistema de pago, pero no sé si a lo mejor también una de las soluciones pasaría por eso, por el hecho de que los periódicos o los medios de comunicación, cada vez que se comparta algún tipo de noticia, pues reciban una remuneración por el hecho de que de alguna forma se les está bloqueando el tráfico a su periódico de forma global o a su página web, y bueno, pues ya que se comparte algo en Facebook y el tráfico no pasa por ello, sino por la red social, pues que se puedan llevar algún porcentaje de remuneración. Tendría sentido, y lo que ha hecho el gobierno australiano al final va un poco en esa línea con la nueva legislación, es el reconocer que al final la red social se está beneficiando monetariamente de contenidos que no genera y contenidos de calidad. ¿Cómo se articulará? Pues está por ver. Sí es cierto que quizá en el caso de Twitter, como apuntabas, pueda ser más sencillo por lo que tú dices, porque la motivación del usuario quizá está más vinculada hacia la búsqueda de información y de información de calidad. Entonces, quizá ese usuario sí pueda ser más proclive incluso a pagar una suscripción en ese caso por el acceso a una versión premium de Twitter, y de hecho es una discusión que se está llevando a cabo ahora mismo en la plataforma entre usuarios también, para precisamente poder, que le permitiría a Twitter de alguna manera limitar su beneficio que viene de la publicidad, ¿no? Un poco pues lo que ha hecho Spotify en música o lo que intentaba hacer YouTube en algunos de sus servicios en la plataforma. Servicio premium exento de publicidad. Allí sería ver cómo articular el mecanismo para que los creadores de contenidos también recibieran, en este caso las agencias de comunicación, recibieran el porcentaje debido al consumo de esa información de calidad o de ese contenido en la plataforma. Pues vamos a ver qué pasa con Twitter, ¿no? Y cómo van evolucionando los modelos de negocio de estas compañías. Lorena Blasco Arcas, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Buenas tardes. Buenas tardes.